Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario. Habíamos quedado en que Lautaro fue finalmente vencido por Francisco Villagrán, que es un gran tipo, Francisco Villagrán, tremendo. Y el Pedro Villagrán era su primo hermano, que era el que estaba a cargo de la ciudad imperial. Acuérdense que habían todas las ciudades que están entre... La imperial es como decir Temuco, es decir, como de Temuco hasta Talca estaba totalmente arrasado. De Temuco a Talca, actuales. Y la imperial es como de la mismo paralelo que Temuco, un poquito más al norte. Pero ahí estaba Pedro de Villagrán, el primo, peleando, salía haciendo acampadas que eran rompiendo todo lo que eran los sembrados, las chozas de los indios, persiguiéndolos hasta los ríos, ahogándolos. Una política de exterminio, el del Pedro Villagrán, que era un tremendo capitán valiente. Y en Valdivia quedó, no me acuerdo quién estaba, pero también otro gran capitán. Pero Valdivia era una taza de leche, no pasaba nada. Valdivia abastecía después a Concepción, etc. Bueno, pero Concepción no existía. Estamos hablando de que estábamos en un momento de mucha peligrosidad para la subsistencia de la colonia. Y Francisco Villagrán se encuentra en ese momento que quería ser el gobernador, pero está Francisco de Aguirre en La Serena, que había estado poblando y fundando Tucumán. Es decir, eran tan locos estos españoles, que como correspondía a Pedro Valdivia, le correspondía a Tucumán, porque eran 100 leguas, se mandaban un viaje de 100 leguas, cruzando como 4 cordilleras. Si ustedes lo ven en el Google, van a ver árido, montaña, 4.500 metros todo el rato, así, del ancho de 4 Chiles, o 5 Chiles. El ancho de Chile multiplicado por 4 o 5. Todo eso era lo que iban estos brutos a pacificar indios de allá, porque les correspondía, porque era de Pedro Valdivia, porque eran 100 leguas. 100 leguas porque el emperador, nadie sabía de cómo era esto, que habían unas tremendas cordilleras. Entonces, claro, Mendoza era nuestro, todavía no se había fundado Mendoza, pero nosotros llegamos hasta casi San Luis, que ahora es de Argentina. Entonces, era una locura. Y este tipo volvió, cuando supo esto, volvió de Tucumán a La Serena y mandó un emisario a Santiago diciendo: yo soy el gobernador porque yo soy el número 2 de la lista. El número 1 era Jerónimo de Alderete, que estaba en la corte del emperador, del rey Felipe II, reclutando a refuerzo. Y el segundo entonces está Francisco de Aguirre, que estaba en La Serena, que era como el dueño y señor de La Serena, porque él recuperó La Serena después de que los indios la habían quemado y habían matado a toda su gente, y él refundó La Serena. Entonces él es como el amo y señor de La Serena, y manda a unos emisarios, totalmente prepotentes, que va a venir Francisco de Aguirre a tomar el poder. Y el cabildo de Santiago, desde un comienzo de la historia, es el cabildo más brígido que existe en toda América Latina, porque es una cosa de una rigidez tremenda y hasta cómica, porque tenían, por ejemplo, cómica trágica, porque tenían, por ejemplo, ciertos decretos en que decían: los indios que abusaren de los negros, porque había esclavos negros, los negros que abusaren de una india, se les cortará el miembro a la mayor gloria de Dios y de su majestad. Así eran los escritos. Y pobres negros que no se podían meter con la india ni con la española, y no había negras, entonces los tipos estaban todos necesitados. Y más encima después les cortaban el miembro, etc. Todo era de una... Entonces habían 2 jurisconsultos o abogados en Santiago, se me olvida el nombre, pero estos 2 van a enfrentar a una tropa de 30 soldados de Francisco de Aguirre, por ahí, por Colina, me imagino, hacia el norte de Santiago, y le dicen: ustedes no van a entrar. Nosotros mandamos, el cabildo dice que vamos a esperar las noticias del virrey, el virrey del Perú va a tener que designar quién es el gobernador que va a seguir funcionando.
Y por otro lado, Francisco de Villagra, que había derrotado a Lautaro y que había estado en el sur, que se había enfrentado a todas las cosas, decía, yo soy el que me corresponde, yo estoy en donde las papas queman. Y entonces también fue a dar un golpe de estado y hubo una serie de intrigas, cosas, largo de contar, su historia. Pero el cabildo también le dijo, no señor, usted tampoco. Nosotros mandamos, el cabildo manda, y vamos a nombrar al gobernador cuando sea esto. Y así quedó como interino Francisco de Villagrán, tratando de ir pacificando los indios hacia la zona de Itata, hacia el sur, avanzando. Y esto se supo, todo este desastre, obviamente en la corte en España, y se decidió, mandaron a un virrey, que era un virrey Mendoza, de apellido Mendoza, que es un tipo de mucha alcurnia y de mucha plata, y muy soberbio y muy creído, y este tipo se instaló en el virreinato del Perú, en Lima, y mandó a su hijo, porque le pidió al rey, el rey le dijo sí, y mandó a su hijo a Chile. Y este hijo era don García Hurtado de Mendoza, un cabro de 22 años, soberbio, hijo de papá, el tipo, pero correcto, era un tipo recto y prudente y beato como el sol. Entonces llegó con un montón de curas, llegó con un refuerzo de 500 soldados, que era una tremenda fuerza, nunca había llegado tanto refuerzo a Chile. Llegó con barcos, llegó desde el desierto con más caballos al Valle Copiapó y de ahí a Santiago. En Santiago lo recibieron con una fiesta y con homenaje, y fue nombrado finalmente gobernador de Chile, a un tipo que llevaba nunca había existido eso, una especie como de corte, de fastuosidad. Tenía como guardias, cuando fue hacia los mapuches fue con estandartes, y detrás de los estandartes iban los curas, y los curas iban orando, y detrás iban las tropas. Entonces, estaba tan ansioso por entrar en combate que se fue en pleno invierno en barco a Concepción, y le tocó unos vientos nortes tremendos, unas tempestades, unos barcos encallaron cerca de ahí del Maule, pero él llegó y se instaló en la isla Quiriquina, que está en la bahía de Talcahuano, y la isla de Quiriquina esperó el momento para poder volver a Concepción y reconstruir Concepción, ya en la primavera. Entonces, el ansioso se fue en el invierno a puro perder el tiempo y perder gente por las tormentas. Y llegaban los indios a la isla Quiriquina y él les regalaba cosas y pensaba que regalándole cosas los indios iban a estar de bien. Los indios inmediatamente, al ver la cantidad de soldados, que eran 500, dijeron, esto no podemos con estos gallos, así que llamaron a paz. Reconstituyó Concepción, y después, ya en pleno verano, marcha hacia el sur a enfrentar derechamente al núcleo de la resistencia, que es Arauco, la península de Arauco, y Malleco, todo lo que es el río Malleco, donde está Purén, los pureninos, que es lo que hasta el día de hoy se mantiene en rebeldía. Es una continuidad histórica increíble. Bueno, y como era una cantidad de tropas, la primera batalla fue en San Pedro de la Paz, donde están esos lagos. Cuando tú cruzas el Biobío en pleno Concepción, pasas a la comuna de San Pedro, vas a ver unas lagunas, la laguna Yacolén, y hay otra laguna. En ese lugar fue la primera batalla. O sea, los indios no esperaron mucho, los atacaron, y no tenían ningún resultado, porque estos tipos eran un tremendo ejército. Y podía hacer lujo él de ser muy bueno con los indios y comprensivo, pero se empezó a dar cuenta que los indios estaban jugaban a la astucia, y empezó después a colgarlos, y bueno, le cortó las manos a Galvarino. Ustedes saben la historia. Después Galvarino fue a la otra batalla sin las manos, y lo que hacía era gritarle a los otros, miren lo que me hicieron a mí, estos desgraciados que nos están quitando la libertad, nos están quitando nuestra tierra. ¡Ah! Gastón Suplet, que es un filósofo chileno, un sabio, dice, ¿por qué pelearon tanto los mapuches? Él, como es ecologista, se lo plantea porque cuando uno va al parque Conguillío, cuando uno va al parque de la Piedra del Águila en Nahuelbuta, ve una belleza natural tremenda. Entonces ellos defendían su
su tierra, su belleza. Es una teoría, yo no lo sé. No sé si sería por la belleza de la naturaleza, que era sobrecogedora, que los mismos españoles lo cuentan cuando los tipos no eran aficionados a tomar en cuenta eso, sino que ven mucha madera, barco, oro, esto que el otro. Y hubo 7 batallas inmensas. En las 7 batallas las ganó don García Hurtado de Mendoza, un gallo de 22 años. Prudente, supo cómo administrar, no dividió sus fuerzas, siempre andaba con el ejército fuerte. Se enfrentó a Caupolicán, lo tomó prisionero, lo sentó en la pica, lo salvó en los el empalamiento, que yo encuentro que es lo peor. El empalamiento es lo peor. Está toda la historia esa de Frese que le tiene al hijo, tú estás ahí prisionero, muerto peleando, bueno, no sé, las circunstancias. Valdivia fue tomado prisionero, Caupolicán fue tomado prisionero, Lautaro no, pero a veces uno no queda otra, que el gallo está herido, está inconsciente, no sé. La idea de ellos, la idea del orgullo de los mapuches, ellos vivían para la guerra, gozaban con la guerra, disfrutaban la guerra. Por eso que la hacían tan bien, por eso que tenían siempre movimientos, estaban siempre en pie de guerra. Decían, estamos de paz, los españoles se relajaban, ¿qué hacían? Iba un destacamento español a reforzar un fuerte a otro, llevaba, por ejemplo, de la Imperial, cuando fueron a reforzar a Arauco, llevaban 1000 chanchitos. Entonces los 1000 chanchitos iban con un destacamento. Cuando pasan por un lugar, caen los indios. Entonces estaban siempre los destacamentos a través de los bosques, esperando el momento apropiado para atacar, porque en el lenguaje mapuche no existe el pelear, existe el pelear-vencer. Pelear y vencer es lo mismo, el mismo sinónimo. Entonces cuando ya están venciendo, viene la dispersión, porque los mapuches van al botín, a las mujeres. ¿Y los españoles qué hacen? Los españoles en ese momento pueden huir. Entonces muchas veces pasó eso, y muchas veces estaban los españoles liquidados, o sea, podrían haber desaparecido de Chile, pero como no había un mando centralizado, como no había una nación organizada, era una nación, pero una nación desperdigada, que tenían rivalidades entre ellos, que en las mismas familias no había unión, porque el papá tenía varias mujeres, y esas varias mujeres, los hijos de cada mujer se consideraban distintos a los de la otra mujer, entonces las peleas eran constantes. No había afecto en el hogar. La mujer estaba completamente sometida, no podía mirarlo a la cara. Eso lo dice gente que fue en el siglo XIX, por ejemplo, como México. Estamos hablando de plena República Chilena, que todavía estaban los mapuches funcionando. Entonces, cómo las mujeres se acercaban a los guerreros, tremendo. Y el guerrero podía matar a la mujer y nadie le podía decir nada. Él tenía derecho sobre la vida y la muerte de sus mujeres. Por eso que había muchas veces las mujeres se escapaban. Y también estaba esto del rapto. Cuando no tenías tú las suficientes ovejas o guanacos, qué sé yo, para poder cambiar por la mujer, ibas y te la robabas. Y después podías pagar. Y si te mataban a tu papá, chuta, me mataron a mi viejo. Voy a buscar venganza, y si te pagaban con algunas piedras bonitas o algún guanaco, listo, somos amigos. Ya mataste a mi papá, no importa. Y si iba un hombre entre una tribu y otra, caminando de repente desaparecía, ¿qué pasó? Se lo comieron. Porque cuando había escasez de proteína, era mucho más barato la carne humana que la del guanaco. El guanaco y las otras especies, las reses, se cuidaban mucho, porque eran para momentos de fiesta. Pero para necesidad inmediata estaba el hombre. Se podía soltar a uno de ellos, y eso está escrito en los cronistas. Y los cronistas no es uno, son varios. En la historia uno no puede irse por un solo que explique las cosas, sino por varios. Ahora, ¿por qué el mapuche de ahora no es así? Bueno, porque el mapuche se fue civilizado de alguna forma. Hubo una permeabilidad en la cual llegó el cristianismo también. Porque en el siglo XIX hubo una catequización muy grande, evangelización, por los padres capuchinos. Y yo estuve con los padres capuchinos, y los padres capuchinos me contaban que ellos, los antiguos padres, ellos no, pero los antiguos del siglo XIX,
le decían al coronel Urrutia, no los ataques porque son cristianos, ya son cristianos. Es decir, hubo un proceso en que los mapuches ganaron los caballos, después tenían caballerías de 1000, imagínense 800 mapuches con lanzas, con macanas, arriba de caballos, o sea 800 jinetes en una carga de caballería. Esas cargas de caballería se hicieron en el siglo XIX contra en la provincia de Buenos Aires. Los argentinos tuvieron que hacer un hoyo inmenso, un hoyo 3 metros por 2 metros de profundidad para que no pudieran llevarse las reses. Un guerrero mapuche que iba con 800 caballos, picas hacia la provincia de Buenos Aires. Y así te encontrabas tú con que los mapuches tomaron las vacas, los chanchos, las gallinas, las manzanas. Ellos no tenían chicha de manzana, pues tenían chicha de manzana, tenían, con los incas llegó el mudai, que es la chicha de maíz. Después ellos lo que tenían era la chicha de frutilla, pasaban en borrachera. Más o menos se calcula por los registros, por los cronistas, que eran cada 2 o 3 días había borrachera y fiestas. Ese era el estilo que tenían ellos. Si iban a construir una canoa, se demoraban, porque la canoa era un tronco ahuecado, que lo iban quemando, lo iban haciendo de a poco. Eso se demoraban un mes. Y mientras trabajaban, se emborrachaban, conversaban, en la fogata en la noche hablaban de las aventuras bélicas con gran pasión. Había oradores improvisados que hablaban en el fogón, y uno decía, y a mí me pasó esto, y cuando vino el capitán español y lo encontramos en la quebrada, y otros saltaron de arriba de los árboles, y venían unos destacamentos de los peruanos, que eran esos peruanos que eran unos mozos, que no sabían ni idea, y salían arrancando los maricones, y los agarramos y le cortamos el pescuezo a toda la retaguardia peruana. Ya. En Mapudungún, en la fogata, contando, entretenido, tomando, bailando ellos, las mujeres aparte, en unas rucas grandes, 3 fogatas dentro de una ruca, bailando alrededor de las fogatas, fiestas. En la mañana, al agua, en el río, entrenamientos todo el tiempo. Yo estuve en una escuela que se llamaba Colle Yaullín. Colle Yaullín es una escuela de arte marcial mapuche, que son los hermanos Vázquez de Concepción. Ellos son nietos de un coronel de ejército que cayó prisionero, que se casó con una mapuche en la época de la pacificación, y él aprendió todas estas artes guerreras y se las transmitió a su hijo, y su hijo se las transmitió a sus nietos. Y estos nietos yo los conocí en Concepción, y cruzaban los ríos en canoa que ellos habían armado, andaban con mazas, con flechas, o sea, eran unos rayados, unos friqueados con el tema mapuche. Entonces eran unos chilenos mapuchizados. Y yo les puedo decir que el entrenamiento era tremendo. Era fuertísimo, fuertísimo. O sea, uno de los hermanos Vázquez podía estar en un... golpear con la canilla un tubo de metal y estremecer una estructura metálica en un colegio. Por ejemplo, una cancha de baby fútbol, de básquetbol, con esos pilares de acero, le pegaba con la canilla y revesía. Eran tipos sobrehumanos, los 2 hermanos Vázquez. Yo estuve entrenando con ellos. Es el entrenamiento más fuerte que he tenido en mi vida. Y eso que había estado antes entrenando con la selección de atletismo de España. Ese es el Colle Yaullín. Por otro lado, otra de las legados mapuche fue el tema de la medicina natural. La medicina natural la recogieron los capuchinos y la entregaron a Lesaeta Acharrán, que es una doctrina de la medicina natural que está en todo el mundo. En Chile es muy poco conocida, pero el doctor Lesaeta era un gallo que estaba desahuciado y que fue a San José de la Mariquina, donde estaban los capuchinos, y el padre Tadeo le dijo, usted no tiene que preocuparse, ha ido a todos los doctores y todos los doctores dicen que está muerto. Yo le voy a decir cómo tiene que hacer. Sáquese los zapatos, anda pata pelada en la mañana, cómase las manzanas, no coma otra cosa que manzanas, respire el aire, métase al río, nada en el río y se va a ir sanando. Y se sanó. Entonces él recopiló todo esto. Son los legados. Está el legado también de la poesía. El lenguaje mapuche es de una poesía intensa. Cuando tú dices ayun, cuando yo te amo, es
yo he descubierto tu luz, Ayun, yo he descubierto tu luz. Entonces es una poesía el lenguaje. Y los poetas eran muy premiados, porque no eran creativos en música, porque la música siempre es la misma, es como los raperos, que siempre tienen como la misma música, pero van cambiando de letra. Era el mismo estilo. Para los funerales, la misma música, que es como lúgubre, con el culchún, esas danzas, todo es como medio fome, pero con una poesía distinta, para el funeral, para la victoria, para etcétera, de todos los motivos. Y bueno, estamos en García Hurtado de Mendoza. García Hurtado de Mendoza se paseó por Chile, o sea, se paseó por el Arauco, ganó 7 batallas y dijo, esta cuestión está lista, se pacificó, no hay nada más que hacer. Y de ahí lo llamaron, porque era un tipo, como le dije, mucha alcurnia, se fue para otro puesto. Terminó después de virrey del Perú, años después, y murió como virrey del Perú. Y fue harto desleal con Chile, porque él no podía entender cómo lo que él había pacificado y dejado tranquilo había quedado la escoba después. Porque él creía que era la ineficiencia y la flojera de los soldados y de los capitanes que quedaron después de él, de los gobernadores que lo sucedieron. Pero no era así. Los gobernadores perdían batalla, pero hacían lo que más podían. Lo que pasó después de que se fue García Hurtado de Mendoza es que vino otra insurrección general. Y con esa otra insurrección general quedaron, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y ahí mandó Felipe II a don Alonso de Sotomayor, que era un guerrero de primer nivel del Imperio Español, que había peleado en Flandes, que no tenía ni una boca porque había quedado una bala de arcabuz, le había atravesado por la mandíbula, tenía dificultades para comer, estaba lleno de heridas, de mutilaciones, era un héroe y era un tipo muy capo en la batalla. Entonces Felipe II dijo, esto no puede ser. Falló García Hurtado de Mendoza, con toda esa tropa, mando a Alonso Sotomayor con refuerzo, con plata, con pólvora, con ropa, con más tropas, y vamos de nuevo. Y de nuevo fallaba la cosa. Alonso Sotomayor empezaba a leer refuerzos, cartas al rey. Y el rey tenía que enterarse de todos los detallitos. No que le escribiera al rey de España, que era el hombre más poderoso del mundo. No, lo que pasa es que Anganamón, el cacique Anganamón, se peleó en Paicaví, se peleó. ¿Por qué? Porque resulta que las dos señoras que tenía una señora española que había capturado y llegaron huyendo al fuerte, y los españoles le soltaron la India y la española la dejaron ahí, y Anganamón se picó, y eso se lo cuenta en un escrito. ¿A quién? Al rey, para explicarle las cagas que había. Y necesitamos más ropa y todos los tipos. O sea, venía después salía Alonso Sotomayor, venía el otro, los puedo ir nombrando, porque eran puros tremendos tipos. Llegaban tipos de 80 años que estaban ya para morirse y tomaban el mando e iban a pelear con los mapuches con 80 años, organizando, y después lo daban de baja porque habían habido desastres con derrotas. Entonces lo llevaban a Lima y pasaban sus últimos días dando explicaciones en Lima, porque le hacían el juicio de residencia, que el juicio de residencia era a ver cómo es la cuestión, qué pasó aquí, te comportaste, fuiste un mal gobernador, y le pasaba a todos, porque todos terminaban mal y todos llegaban con ínfulas, con apoyo, y decían, yo voy a pacificar la Araucanía, y iban, yo voy a pacificarla. Nada, y llegaba el otro, yo voy a pacificarla, y terminaban en juicio de residencia dando explicaciones. Eso es la guerra de Arauco, el éxito y la victoria del pueblo mapuche, de la nación mapuche, contra el imperio español. Esa es la verdad. Y nos vemos después, seguimos. Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario.